Absolutamente todos hemos cometido errores alguna vez, o muchas veces. Todos hemos metido la pata, nos hemos equivocado. Hay veces que esas equivocaciones podemos solucionarlas, podemos aprender de ellas para que no vuelvan a suceder. Otras veces simplemente es porque no intentamos hacer las cosas bien y nos equivocamos, sino que llegamos en mal momento y entonces lo hacemos mal. Hola, soy Héctor Álvarez y en este canal vamos a hablar de finanzas personales, de ahorro, de Bitcoin, criptomonedas, de mercados tradicionales. Si el vídeo te parece interesante, me gustaría que le dieras like, que te suscribieras si aún no lo estás y que pulses la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un vídeo nuevo. Como te decía, todos hemos cometido errores y hoy te voy a hablar de tres que han sido bastante relevantes a la hora de invertir. Tres que en realidad no los cometí porque hiciera las cosas mal, sino porque no sabía cuándo las estaba haciendo. El problema no es que quisiera hacer algo bien y lo hiciera mal, sino que cuando empecé a hacerlo, puede que no fuera el momento oportuno. Y el error viene por no saber rectificarlo a tiempo. Pero aún estamos a tiempo de arreglar las cosas. El primero, por seguir un orden cronológico, fue a mediados del año 2008. En ese año compré mi piso. Aún estoy pagando y tendré que pagarlo durante un montón de años más, porque mi hipoteca era de 35 años. ¿Cuál es el problema? Que en 2008 fue cuando estalló la burbuja, o estaba estallando la burbuja de las hipotecas. El mercado inmobiliario estaba en máximos, entonces el piso que compré, por estimaciones que he hecho más o menos, es posible que cueste un 40% menos de lo que pagué por él o estoy pagando por él. Con lo cual, el primer error que cometí fue entrar, comprar un piso en el peor momento posible, quizá. ¿Por qué cometí ese error? ¿Podía haber esperado? Sí, pero llevábamos años con precios muy altos. Quería independizarme, pensé que era el momento oportuno y entonces entré en un piso que consideré barato en aquel momento. Era barato en aquel momento y es barato en este momento, mucho más barato que entonces. Pero no fue porque quisiera hacer las cosas mal o que no tuviera cuidado, sino porque en aquel momento no había otra opción. Si hubiera esperado 2 años o tres, pero ¿cómo saber cuánto debía esperar para encontrar el mejor precio del mejor piso? Es algo demasiado complicado. Aquí, como con el resto de casos, lo importante es el timing que se llama, el momento de entrar en el mercado. ¿Y por qué lo meto en un canal de inversión? Porque realmente comprar un piso puede que sea lo peor que se haga de cara a la inversión cuando quieres hacer crecer tu patrimonio. Evidentemente me equivoqué. Evidentemente a lo mejor debía haber elegido un piso mejor en un lugar mejor, en un momento mejor, haberlo comprado mucho antes o mucho después, pero fue lo que hice en aquel momento y me arrepiento en parte. Y en parte no. Me arrepiento ahora cuando echo la vista atrás y pienso en aquel precio y en el precio que podría tener ahora a la hora de venderlo. Y me arrepiento pensando, vaya, este porcentaje de minusvalía que tiene ahora el piso, pues no tengo forma de arreglarlo, en principio. Una forma de arreglar o de reparar aquello sería si en el futuro, por ejemplo, me quiero ir a otro piso, si quiero cambiarlo, en lugar de vender este piso, quizá lo más sensato sea comprar el otro piso, hipotecarme al mayor tiempo posible y este alquilarlo. Si lo alquilo durante el tiempo suficiente, evidentemente el alquiler tiene que comprender la hipoteca que pago por este y si pudiera algo de lo que pago por el próximo, si lo pudiera mantener mucho tiempo alquilado, conseguiría recuperar gran parte de la minusvalía entre el precio de compra y el precio que tiene actualmente. Y en un futuro mucho más largo, si quisiera venderlo, podría habiendo recuperado ya una parte o quizá todo. El segundo error fue a final de año de 2017. Me dejé llevar por el FOMO. Entré en Bitcoin, fue mi primera inversión bursátil, entre comillas. Oí hablar de él, ya había oído hablar de él años antes, pero no había entrado. Y en 2017 fue cuando empezó a crecer. Yo no sabía cómo funcionaba nada, los mercados, ni la bolsa, ni cómo subían y bajaban las cosas, no lo sabía. Simplemente quería unirme a algo, a un proyecto que me parecía gigantesco, que podía cambiar el mundo, y realmente lo sigo creyendo.
Lo que pasa que entré cuando estaba prácticamente en máximos. De hecho, podría haber entrado antes, en máximos, haber perdido más, si no hubiera tardado tanto en llegar el dinero de mi cuenta al exchange donde compré el primer Bitcoin, que era Coinbase. Desde el banco envié el dinero, tardó varios días y cuando llegó a Coinbase compré. Bitcoin llegó a casi $19.000. Empezó a caer, luego tuvo un pequeño rebote y yo lo compré en 13.000. $13.000 no está mal comparado con hoy, claro. Pero después de tocar los 13.000 o quizá llegó a 15.000, no recuerdo el segundo rebote a dónde llegó, después empezó a caer. Empezó a caer durante 975 días, creo que calculé la última vez. Y en todo ese tiempo, otro error que cometí fue no seguir haciendo compras en precios más pequeños. Podría haberlo hecho y haber ganado muchísimo más. No sabía nada del dollar cost averaging, de las compras periódicas, no tenía ni idea de todo aquello. Entonces, este segundo error en lo económico, error importante, se debió al FOMO, como dije antes, al miedo a perdérmelo. Veía todos los días en televisión, escuchaba a amigos, a gente que estaba metido en el Bitcoin, que estaba hipotecando todo para entrar en él, para comprar un trocito o comprar varios o lo que pudieran, para no perderse esta ola o esta ganancia, este décimo premiado de lotería. Y yo también quise entrar. Entré con muy poca cantidad. No tenía tampoco muchos más medios. No sé si fueron 400 euros o algo así. Los tuve que tener retenidos durante casi 1000 días hasta que el precio de Bitcoin volvió a recuperar el mismo precio que tuvo en el momento en que yo lo compré. Afortunadamente, un error que habría sido peor, no vendí cuando cayó. Hay mucha gente que compra en el FOMO, es decir, cuando está subiendo, y cuando empieza a caer, vende. Con lo cual, siempre compra caro y siempre vende barato. Y siempre pierde. Yo, aunque compré caro, afortunadamente yo no vendí. Ni caro ni barato. El tercer y último error de esta pequeña lista, último error hasta ahora, que puede que siga cometiéndolo seguro, tuvo que ver con el mercado tradicional, con la bolsa tradicional. Y decidí diversificar porque yo tenía una parte en Bitcoin, tenía otra parte ahorrada, seguía trabajando, todo con normalidad, pero pensé, ¿y por qué no diversificar un poco? Entonces decidí empezar a investigar un poco sobre los fondos de inversión indexados, los ETF indexados, y decidí entrar en el mercado. Cuando entré, eché la vista atrás y me di cuenta de que había vuelto a entrar en máximos históricos en el SP500, en los mercados mundiales, después de la crisis del coronavirus de hace un año. Todos los mercados habían rebotado y yo entré justo cuando estaban rozando los máximos. Los errores de los que he hablado tienen sobre todo que ver con el timing, que es el momento de entrar en el mercado. Hay veces que sabes que quieres entrar, que sabes que el mercado está muy caro y aún así estás esperando para encontrar cuál es el mejor momento, y ese también puede ser un error. Se recomienda que los mercados, al menos tradicionales, no hay que fijarse tanto en el timing, no hay que mirar tanto en qué precio está, porque es posible que mientras te esperas a entrar el precio siga subiendo, o que cuando entres, justo nada más entrar, empiece a caer. Incluso que esté cayendo, que creas que ya ha caído lo suficiente, que entres tú y que luego caiga otro 50% más extra. Con lo cual el timing es imposible de calcular. Mi primer error con el piso, pude haber esperado, sí, pero era aquel el momento de comprarlo. Pude haberlo comprado antes, pero el momento no era antes para comprarlo, sino cuando lo compré. Con lo cual es verdad que históricamente no acerté, pero no quería no acertar. Simplemente fue el momento en el que lo compré y tengo que cargar con las consecuencias de aquello. Lo segundo sí que tuvo que ver más con la psicología, porque quise seguir la ola que todos estaban siguiendo, quise apuntarme a lo mismo que los demás, quise comprar el mismo número de lotería que había tocado el año anterior, con lo cual era imposible que me tocara a mí, y cayó el precio durante años hasta que se recuperó, con lo cual el primer error lo subsanaré con el tiempo. Si vuelve a subir los precios se habrá arreglado, si no tendré que alquilarlo quizá durante un tiempo para recuperarlo. El segundo error se arregló 1000 días después, aunque podía haberlo mejorado comprando paulatinamente cada mes o cada cierto tiempo con el dollar cost averaging para conseguir que después, a la hora de subir, yo tuviera una ganancia mucho mayor. Y el tercer error, que es en el que acabo de entrar, es posible
Es probable que me ocurra como en el segundo caso, aunque ahora no entré por FOMO, no quise entrar porque creyera que me estaba perdiendo nada, sino solamente por diversificar. Creo que podré evitar que el daño sea muy grande en caso de que caiga, haciendo el dollar cost averaging, comprando regularmente cada mes, invirtiendo cada mes una cantidad. ¿Qué cantidad? Pues los primeros 50 o 100 euros del dinero que cobre cada mes los dedicaré al mercado tradicional, a los índices. Tengo una Excel en la que tengo varios ETFs y a medida que voy añadiendo dinero cada mes, voy repartiendo ese dinero entre los diferentes ETFs para mantenerlo todo equiponderado y así tener una media a la hora de invertir que me beneficie a la larga. En resumen, que nos hemos equivocado muchas veces, que nos seguiremos equivocando y que lo que hemos hecho mal nos tiene que servir para no volver a hacerlo mal, para hacerlo menos mal o para saber qué hacer en el futuro si nos vuelve a pasar y cómo recuperarse de aquellas pérdidas y cómo cambiar las cosas habiendo adquirido la perspectiva suficiente. Espero que este vídeo te sirva si has cometido alguno de esos errores, si lo vas a cometer, si crees que no tiene solución, yo te digo que sí que la tiene y que lo único que tenemos que hacer es levantar la cabeza. Como dice un gran comunicador, otro youtuber de otro canal, unas veces se gana y otras se aprende. Así que hay que mantener la cabeza alta, hay que pensar cómo recuperarse económicamente de los errores que hayamos tenido e intentar concentrarnos y no caer en errores futuros. Pero si caemos, tendrán solución.